Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Contarles cómo ha estado esta vacación en términos estadísticos de emergencia, ¿verdad? Exactamente. Balance de emergencias durante las vacaciones de Semana Santa, las estadísticas actuales en comparación con atenciones anteriores y años anteriores y los preparativos para la temporada de lluvias, algunos de los temas que abordaremos esta mañana en los próximos 70-75 minutos de programa. Antes de comenzar, este día inicia para la comunidad católica con el fallecimiento de su santidad el Papa Francisco, un hecho ocurrido en las últimas horas allá en el Vaticano y que naturalmente está conmoviendo al mundo entero. Esta es la noticia que por lo menos ha circulado desde en horas de la mañana. Curiosamente se tuvo la presencia de él A toda la feligresía cristiano-católica en todo el mundo, ¿verdad? La verdad es que su santidad pues deja un vacío muy grande, diría yo, en todo lo que significa el catolicismo. Nuestro pésame a la familia y por supuesto a toda la curia en el mundo y particularmente pues a los feligreses en El Salvador, que justamente se le había estado dando seguimiento. La verdad es que han sido varios días de enfermedad, ¿verdad? Han sido meses, sí, han sido varios días. Y bueno, pues los ruegos para que ya su alma descanse en paz, ¿verdad? Exactamente, que descanse en paz su santidad el Papa Francisco. Bien, esto va a ser motivo de cobertura en todos los noticieros de TCS a lo largo de este día lunes y en los próximos días, ya que naturalmente viene congregación, la reunión del Colegio Cardenalicio para la elección del nuevo Papa en las próximas semanas, después que haya terminado el proceso funerario, el proceso en el cual va a ser la despedida por parte de todos los feligreses que se encuentren en aquella parte del mundo. Iniciamos con una conversación esta mañana. Siempre hemos iniciado de esta manera, director, y le pido, en términos sin entrar en datos concretos, sí, esta Semana Santa, ¿cómo la compara en términos generales con un periodo similar el del año pasado y con otros periodos como son las vacaciones de agosto y la Navidad? ¿Ha sido menos fallecidos, menos violentas, más accidentes? ¿Cómo la ve? Ha sido menos fallecidos en términos generales. Por sí mismo, el plan se considera hoy por hoy un plan muy exitoso. Hemos considerado algunos escenarios, en cada uno de ellos, si bien es cierto, ha habido, en el tema, por ejemplo, de la accidentabilidad vial, han habido algún número de más. Creo que en otros pareciera que terminamos igual que el año anterior, en otros hemos tenido una reducción muy, pero muy importante. Yo diría que hemos tenido un plan muy exitoso. Creo que el simple hecho de decir que en algunos rubros, como el tema de los guardavidas, hemos cerrado con 0 fallecidos en algunos datos, pues para nosotros desde ya es un plan muy exitoso, ¿verdad? Ha requerido en todos los escenarios que hemos dispuesto en el marco de la operatividad de contingencia, se dispuso de una cantidad de talentos humanos muy importante, pero no solo eso, también se tuvo a disposición en todo momento recursos mecánicos, recursos de infraestructura, estuvieron activos los centros de operaciones de emergencia tanto nacional como departamentales y municipales. Eso en la metodología de gestión de emergencias, creo que es importante que la población sepa que algunas decisiones eminentemente operativas tienen que ver no solamente con lo que se hace en el terreno, sino algunas cosas que están pasando en una infraestructura, en una instalación, como así lo denomina el sistema de comando de incidentes o el manejo de control de operaciones de emergencia, en alguna instalación donde tenemos técnicos, personal con capacidad de toma de decisión para que eso suceda en el territorio. Así es que yo diría, ingeniero, que ha sido un plan muy, pero muy exitoso. Podemos decir con mucha satisfacción que en algunos rubros hemos mantenido a 0 las incidencias. Uno de ellos, el caso de la atención de incidentes en eventos religiosos, ¿verdad? Yo lo he dicho, la Semana Santa tiene una connotación muy, pero muy religiosa, ¿verdad? Y a diferencia de otros periodos vacacionales como diciembre o como agosto, que si bien es cierto tenemos alguna que otra actividad religiosa,
esta semana se caracteriza por tener muchos actos litúrgicos con mucha feligresía, con mucha afluencia de feligreses, y eso en algún momento pudiera provocar que sucedan algunos incidentes. Los más comunes, golpes de calor, insolaciones, niños extraviados, y en este caso puedo decirle que pues afortunadamente, gracias al trabajo de todas las instancias, no hemos tenido situaciones que lamentar. Seguimos en la búsqueda. Es un caso bastante inusual, debo decirlo, ingeniero. Es un caso de una persona se separó del grupo que iban bajando. Es una de todas las versiones que se están manejando, que se separó. Él decidió continuar con otra ruta diferente a la que llevaban otras personas. Otros dicen que no, que bajó y que luego subió. El punto es que está extraviado, y desde el primer momento que se nos informó del extravío, pues hemos dispuesto de todos los recursos. El día de ayer continuamos con los vuelos de reconocimiento. El día de ayer aplicamos una técnica diferente a la de antier. ¿Ustedes tienen drones con cámaras? Sí, tenemos, es una de las inversiones muy importantes que ha hecho la Dirección General de Protección Civil. Tenemos un equipo de talentos humanos entrenados en vuelos de aeronaves no tripulados, el equipo de drones como comúnmente se le llama. Tenemos dos drones que no solamente nos permiten buscar, porque tienen, digamos, el dispositivo para termográfico, por así decirlo, tienen el dispositivo termográfico. No solamente nos permite buscar de día, sino que también de noche. Hemos hecho vuelos nocturnos también. El día de ayer, contrario a la técnica que utilizamos el día sábado, ayer utilizamos la técnica de zipper, que básicamente son dos drones que van sobrevolando y van cerrando en zigzag, ¿verdad? Y luego vuelos lineales en diferentes flancos del cerro Chaparrasí, del volcán Chaparrastique. ¿Es Chaparrastique o Chichontepec? Chichontepec, sí. Lo que pasa es que también tuvimos pérdidas. También tuvimos extravíos. Entonces, han estado a la orden del día, le cuento. Curiosamente, hubo un momento de la semana en la que teníamos más rescates efectuados en montañas que en ríos, playas y lagos, ¿verdad? Pero bueno, al final de la semana, digamos que fue superado ya por toda la afluencia que tuvimos en playas. El punto es, ingeniero, que hemos estado buscando desde el primer momento, desde el primer llamada en el Cerro Chichontepec, buscando a esta persona. Ya con 4 días o más de 4 días de extravío, ya nosotros estamos pensando también en ubicar algunos marcadores naturales, pensando en la posibilidad de que esta persona, habiendo tomado una ruta, sabemos que la mayoría de cerros o elevaciones del país, por la misma topografía bastante accidentada, pudo haberse encontrado con una vaguada, pudo haberse encontrado con una barranca, etcétera. Entonces, pensando en que algo pudo haber ocurrido, una caída, un golpe, un trauma craneoencefálico, que en la mayoría de las veces pues tiende a ser mortal, estamos pensando ya en marcadores naturales, ¿verdad? Vuelo de aves de rapiña, perritos que puedan andar siguiéndose por el olor a descomposición. Entonces, pues no quisiéramos decirlo, pero es una de las posibilidades, ¿verdad? Así es que estamos pensando en eso. La búsqueda va a continuar, ¿verdad? La búsqueda va a continuar a fin de que pues la familia sepa que el Sistema Nacional de Protección Civil no va a parar hasta encontrar a esta persona. Ya está involucrada todas las instituciones, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Cuerpo de Bomberos, la señora alcaldesa particularmente de La Paz Este, ha estado empeñado en eso desde el primer día. Ella, ejerciendo, o mejor dicho, en su calidad de presidenta de la Comisión Municipal de Protección Civil, ha liderado también la búsqueda. Entonces, hay todo un equipo de talento humano buscando a esta persona. Esperamos que poder
a la brevedad posible tener alguna respuesta, ¿verdad? Muy bien. Este era era un profesor, ¿verdad? Sí. Profesor Enrique Peña. Exactamente, Okay. Don Enrique Peña, que era parte de un grupo de excursionistas, eran alumnos también, ¿verdad? Eran alumnos. Era un grupo grande. Era un grupo grande, era un grupo aproximado de 25 personas. Lo curioso es que todos los demás bajaron, ¿verdad? Lo curioso es que todos los demás, pues, en algún momento estuvieron extraviados, pero ahora mismo ya, pues, están sanos y salvos en sus casas. Entonces, como le digo, una de las versiones es que él particularmente decidió tomar otra ruta, contraria a la que ya traían. Entonces, eso pudo haber provocado que se perdiera. No sabe. Sí tenían una persona que los estaba guiando, era un lugareño. Y yo creo que aprovechando el espacio, ingeniero, creo que es importante reiterar en todos aquellos que les gusta el montañismo y senderismo, como así se denomina, digamos, ese rubro turístico, ¿verdad? Creo que es importante, en primer lugar, hacerse acompañar siempre de un guía, que regularmente son personas que viven en la zona, son lugareños, conocen, han entrado y salido de la elevación en reiteradas ocasiones. Hacerse acompañar de esas personas. Y por supuesto, si no están pensando en acampar, porque hay que denotar que en algunos casos, algunos montañistas o senderistas les gusta subir al volcán, al cerro o la montaña, acampar y bajar el siguiente día. Si no están pensando en hacer eso, creo que hay un dato muy importante que hay que considerar y es bajar y subir con horas diurnas. Correcto. Porque y yo creo que la lógica de repente nos dice que si yo tardé 3 horas en llegar al punto más elevado o donde yo decidí llegar en esta excursión, seguramente el mismo tiempo, o si acaso 10, 15 minutos menos, porque es para abajo, ¿verdad? Me va a tocar para bajar. Me va a tocar para bajar. En ese sentido, ya empezar a bajar a las 6 de la tarde significa que yo voy a llegar a las 9 de la noche a donde dejamos los vehículos o el transporte que nos llevó. Entonces ya esas ya no son horas para estar haciendo montañismo, por animales, porque nos podemos perder en la ruta, porque pues, la misma condición topográfica del terreno puede hacer que sufra una lesión, en el mejor de los casos un esguince, en el peor de los casos un traumatismo, ¿verdad? Entonces, para todos aquellos que les gusta ese deporte, pues creo que es importante considerar eso, sobre todo aquellos que por primera vez lo van a hacer. Hay algunos que ya son expertos, incluso suben y bajan ya sin guía, ¿verdad? Pero como decimos en el caló popular, ya ese es otro nivel, ¿verdad? Exactamente. Sáqueme una duda, director. Bueno, el grupo entero está completo, excepto el profesor. Excepto el profesor, efectivamente. Porque circuló alguna información en redes de que la mamá del profesor habría muerto precisamente por la ansiedad. Por la ansiedad, aparentemente la señora sufrió un paro cardiorrespiratorio, pues sí es lógico, al decirle que su hijo está extraviado, ¿verdad? Entonces es lógico que la señora pudo haber sufrido una lesión. No tenemos datos concretos de eso, la familia ha sido como muy reservada y pues nosotros quisiéramos también, digamos, respetar esa decisión que ellos han tomado, ¿verdad? Muy bien. Sí. Y solo para finiquitar estos temas, el otro grupo que usted mencionaba se perdió en el Chichontepec, en San Miguel. En el Chaparrastique, sí. Quiero comentarle que por lo menos al martes teníamos 74 personas que se habían extraviado en 2 grupos. La primera había sido en el volcán Chaparrastique, un grupo bastante numeroso, mucho más de 50, se extraviaron y luego pues fueron encontrados, ya luego, digamos, se regresaron. El segundo grupo, justamente también en Chinchontepec, se habían extraviado, otro grupo de excursionistas, pero igual, ¿verdad? Rápido se encontraron y es lo que ahora nos hace, perdón, es lo que ahora nos hace, pues nos llama la atención. En primer lugar, hacer el llamado a la población a que de verdad seamos muy responsables al tomar una excursión de esa.
Pero en segundo lugar nos llama la atención, y por eso yo decía al principio, que este es un caso bastante inusual. Es decir, hemos tenido hace 2 años, en el 2023, en pleno 29 de diciembre, tuvimos un grupo de alrededor de 35 personas, si mal no recuerdo, extraviadas en el Chaparrastique. Ha sido uno de los rescates más largos en cuanto a la ubicación física, porque afortunadamente ahora pues tenemos, digamos, la capacidad de poder llegar a las personas y luego poder encontrarlos y traerlos de nuevo. En este caso nos llama la atención que ya 5 días de búsqueda y no encontrar ni un tan solo rastro, pues ya nos preocupa sinceramente, ¿verdad? ¿Ustedes tienen? Sí, definitivamente, ingeniero. Quiero comentarle que, bueno, por tema de asfixia por inmersión o ahogamiento, quiero comentarle que satisfactoriamente podemos decir que en playas públicas y en playas privadas no hemos tenido ni un tan solo fallecido. ¿En ninguno? En ninguna. No me digas. Hay ¿Toda un, la zona costera ni una persona? toda la zona costera. Hay un caso que creo que vale la pena hacer la explicación. Hay un caso de un trabajador del mar, un pescador. Esto sucedió en Mianguera del Golfo. Ni siquiera fuimos alertados, sino que aparentemente el joven andaba pescando solo, su lancha se volteó y pues lamentablemente falleció. De hecho fue encontrado por lugareños. En cuanto a turistas se refiere, debo decirle con mucha satisfacción que no tenemos ni un tan solo fallecido. En el caso de playas públicas sería por tercer año consecutivo que no tenemos fallecidos, pero en el caso, exactamente, pero en playas privadas debo decirle que todavía en diciembre tuvimos algunos fallecimientos, ¿verdad? Pero creo que vale la pena denotar el trabajo que ha estado haciendo y nos ha funcionado mucho una técnica que implementamos este año en este periodo vacacional. Hemos hecho recorridos frecuentes aún en playas privadas, aún en hoteles, en ranchos privados, y me quisiera referir particularmente a restaurantes y hoteles que también ofrecen el servicio de playa, porque aunque deberían tener ellos su propio guardavidas, en casos lamentables que sucedieron en periodos vacacionales anteriores, fue notorio que no había tal guardavidas, ¿verdad? Entonces ahora lo que acordamos o la estrategia que implementamos con la unidad de guardavidas de la Dirección General de Protección Civil, apoyados también por guardavidas de la Policía Nacional Civil y otras instituciones, acordamos hacer recorridos, hacer especie de relevos, le llamamos nosotros, una técnica de relevo. Partir de un punto A con un grupo de guardavidas y un punto B y hacer encuentros, hacer relevos, ¿verdad? Entonces, estar eso constantemente desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque vale la pena también mencionar que en algún momento extendimos los horarios pensando en que la Semana Santa pues es un momento que las personas quieren aprovechar al máximo las horas diurnas para adentrarse en el mar, ¿verdad? En ese sentido debo reiterar que no tenemos ni un tan solo fallecido. Es un dato muy importante considerando la cantidad de turistas que hemos tenido, ¿verdad? Exactamente. Ahora, las vacaciones para algunas personas todavía continúan hoy y hoy es fecha de regreso. El gobierno creo que empieza esta mañana. El gobierno entra mañana. El gobierno empieza mañana ya su jornada laboral, la empresa privada empieza hoy. Pero hay algo también, aprovechando su comentario, ingeniero, es que muchos turistas llegaron al país no solamente por la Semana Santa, llegaron al país y se quedan. En ese sentido, nosotros continuamos con la operatividad. Si bien es cierto, el plan cerró a las 0 horas, nosotros seguimos con el despliegue territorial. La unidad de guardavidas sigue desplegada, ¿verdad? Nosotros tenemos un total de 342 guardavidas en diferentes playas, ¿verdad? 31 playas, 7 parques recreativos y 2 lagos, considerando que algunos de ellos, por ejemplo, Coatepeque, ¿verdad? Coatepeque
la playa pública es muy pequeña. En realidad son más ranchos privados, pero eso no implica que no podamos tener un incidente, ¿verdad? Entonces hay dispuesto personal ahí. Tenemos también un dispositivo acuático en el lago de Ilopango. Ahora tenemos en 5 puntos, porque hay que considerar que, si bien es cierto, Apulo es la parte pública que más llama o la parte más visitada, tenemos por el otro lado, en el lado sur del lago, tenemos Asino, el cantón Asino, luego Poza Grande, perdón, ya en el lado oriental del lago, y así sucesivamente. Hay varios puntos. El hecho es, ingeniero, que todos esos lugares son nuevos, hay que decirlo. Antes no eran visitados por la misma situación delincuencial, ¿verdad? Hoy yo diría que hemos tenido una explosión turística muy importante. Bueno, toda la zona desde Punta Mangos hasta el Tamarindo ahora tiene una nueva cara, una nueva visión. Entonces, también tenemos nuevos guardavidas allá. Como le comentaba, son 31 playas en las que estamos dando, digamos, cobertura con los guardavidas. En la zona occidental, Garita Palmera, Barra de Santiago, Costa Azul, y así sucesivamente hasta llegar a la playa El Tamarindo, donde incluso recientemente con la señora ministra de Turismo inauguramos torres de vigilancia que han sido construidas en el marco de un proyecto que ellos ejecutaron como ministro de Turismo. Pero vea qué interesante, porque en un asocio, digamos, en un asocio operativo, ahora van a ser utilizadas por nuestra unidad de guardavidas. Y a eso le podemos sumar los parques recreativos, Atecosol, Cihuatehuacán, Los Chorros, que tuvo un lleno increíble, ¿verdad? Los Chorros, sí. Los Chorros, Agua Fría, Mapulapa, Ichanmichen y Altos de la Cueva. Así es que, como le decía, ese es básicamente el trabajo que hemos venido realizando. Eso nos ha permitido, aunque debo decir, en algún momento tuvimos una persona que falleció lamentablemente en piscina. Hay que decirlo, pareciera que algunos todavía no logran encontrar ese punto de quiebre entre abusar y no abusar del alcohol, porque en casos, por ejemplo, tuvimos una persona fallecida en el río Lempa, un señor de 49 años en estado de ebriedad, ¿verdad? Entonces, no solamente estaba en estado de ebriedad, sino que intentó cruzarse el río de lado a lado, desde El Salvador hasta el Lempa. A medio río se le acabó el aire y la fuerza, pues simplemente se hundió, ¿verdad? Pero ya fue recuperado, ¿verdad? Fue identificado y recuperado y entregado a su familiar. También un hombre de 49 años, un nicaragüense que en estado de ebriedad, pues se adentró en la laguna de Olomega y lamentablemente también falleció, ¿verdad? Y el joven, como le decía, que lamentablemente pues su lancha se le dio vuelta, ¿verdad? Sí. Entonces, en playas, en zonas costeras públicas y privadas, vigilancia de ustedes, si no hay ningún fallecido. No hay ningún fallecido. Ese es un dato muy importante. En Río Lago de esto se puede comentar los 3 que usted nos tiene. Exactamente, 3 son, sí. Hemos tenido a estas personas. También en lagos, en todo lo que va de la semana, al final fueron 7, ¿verdad? Fueron 7, le comento. Todos adultos, ni un tan solo niño, y ese es otro dato muy importante. Yo de verdad quisiera también felicitar a las personas que llegaron a los parques recreativos y a playas, ríos, lagos acompañados con niños. Pareciera que de verdad está calando las recomendaciones que hemos estado haciendo, y a eso deberíamos apostarle, que esta semana sea una semana de gratos recuerdos y no de recuerdos trágicos. Hemos visto cómo muchas personas han estado muy pendientes de sus hijos, los niños, y creo que eso ha hecho también que a estas alturas no tengamos que lamentar ni un tan solo fallecimiento de menores de edad. Todos absolutamente fueron adultos, ¿verdad? Tanto los que se ahogaron en ríos y pozas, 2 adultos, como en lagos, fueron 3 adultos. Así que al final han sido 7, 2 menos que el año pasado. Igual pues son personas que lamentablemente fallecieron. Esperamos que en la medida que podamos seguir, digamos,
trabajando de la mano con los medios de comunicación. Yo siempre he dicho que estos espacios para nosotros son muy importantes porque hay que decirlo. Los medios de comunicación también son una forma de generar cambios conductuales, ingeniero, en las personas. Incidir mucho en las recomendaciones, incidir mucho en la forma en la que se deberían comportar pues cuando visitan este tipo de lugares para hacer turismo, ¿verdad? Exactamente. Solo sáqueme una duda para dejarlo plasmado en los resúmenes noticiosos, naturalmente. 7 personas son las ahogadas, ninguno en costa. Ninguno en es costa. En el Golfo Fonseca. Exacto. 3 en Lagos y los restantes. Exactamente. Uno que falleció, como le comentaba, el joven de Mianguera del Golfo. Uno que falleció en una piscina. 2 que fueron en Pozas y Río, ¿verdad? Obviamente. Y 3 que también en Laguna. Entonces, al final han sido 7. Como le decía, ninguno en costa, ninguno nos ha funcionado mucho esta técnica. Creemos que en la medida en que obviamente se vayan haciendo inversiones muy importantes como las que hemos tenido, en talentos humanos, en equipamiento, en formación, vamos a poder seguir ofreciendo ese servicio de guardavidas, que no solamente es novedoso, sino que al final, más allá de la novedad, lo que nos interesa es salvar vidas, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo, eso es lo que hacemos, como decía a sus colegas periodistas el día de ayer en la conferencia. Bueno, me decía, mire, la vacación, bueno, pues nuestra vacación es trabajar, ¿verdad? Y lo hacemos con mucho gusto, trabajamos con el afán de forma articulada con todas las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele, a fin de proveer la seguridad que toda la población se merece, ¿verdad? Exacto. Señor, tenemos siempre el tema de los accidentes de tránsito. ¿Hay incremento? ¿Se mantiene? ¿Ha sido menor? En cuanto a la accidentabilidad vial, debo decirle que sí, efectivamente tenemos un incremento en todos los rubros, excepto en los fallecidos, ¿verdad? En los fallecidos, básicamente se tuvieron 28, igual que el año pasado. En accidentes de tránsito tuvimos 421, el año pasado se registraron 372, al menos hasta las 6 de la tarde o a las 18 horas del día de ayer. Hay que reconocer que el plan cerró a las 0 horas, entonces habría que esperar los datos que indudablemente ha arrojado ya, se van a presentar al mediodía de este día en la conferencia del cierre de las operaciones. Presentará pues su dirección de tránsito terrestre y el viceministerio de transporte, ¿verdad? Hemos tenido un total de 290 lesionados, 55 más que el año pasado, y en detenidos por conducción peligrosa, debo decirle que hay un dato muy importante, nada más que es contrario a lo que esperábamos. Ahora mismo se tuvieron 50 detenidos, el año pasado se tenían 120, o sea que estamos teniendo 70 menos que el año pasado. Detenidos por conducción peligrosa. Alcohol, abuso de la velocidad o digamos, irrespetar la normativa vial. El caso es que son 70 menos. ¿Cuál es la lectura que deberíamos hacer? Porque de repente cuando vemos estos números de forma así muy, diría yo, muy fría, ¿verdad? O cualquiera podría decir, pues son 70 menos. Sí, pero si de repente hacemos una lectura mucho más exhaustiva de los datos y analizamos que cuántos de estos 70 menos pudieron haber tenido al menos 1 o 2 choques frontales, que son los más críticos, ¿verdad? Indudablemente la cantidad de fallecidos y lesionados pudo haber sido mayor. Otro dato, o mejor dicho, otra lectura que también deberíamos hacer de estos datos es que la cantidad de turistas que hemos tenido, ingeniero, ha sido muy importante. Yo lo he venido diciendo a todo lo largo de la vacación, y es que la Semana Santa tiene al menos 4 momentos en los que podríamos tener picos bastante altos de transitabilidad. Y el primero de ellos obviamente sucede entre el viernes y el domingo de Ramos. El día viernes sale la mayor parte del aparato gubernamental de vacaciones, ¿verdad? Hay muchos
hay muchos que ese día deciden de una vez irse al interior del país. Otros probablemente lo hacen el día sábado, otros el día domingo, pero el día domingo también coincide con el inicio ya de todos los actos litúrgicos de la Semana Santa, y pensando en que en todos los municipios, distritos, cabeceras departamentales tenemos la primera de las procesiones que se realiza, que es la del Domingo de Ramos. Eso tiende a incidir mucho en el tráfico. Entonces, ese es el primer momento. El segundo momento, en cuanto a la transitabilidad vial, tiene que ver con el día miércoles, que cuando ya sale la mayor parte de la empresa privada, ¿verdad? Muchos deciden otra vez irse ese día para el interior del país, otros a hacer turismo a alguna parte, otros a visitar el centro histórico. Entonces, ¿cuál es la lectura que deberíamos hacer de todo eso? Es que en algún momento podríamos tener picos relativos a accidentabilidad vial en esos momentos. Debo decir que el Viceministerio de Transporte, la Policía Nacional Civil y todos los involucrados en cuanto a la seguridad vial se refiere, los CODECEVI, que son los comités departamentales de seguridad vial, han hecho un trabajo muy, pero muy importante. Han sido muy constantes en cuanto al establecimiento de controles vehiculares, que no dudamos pudo haber incidido mucho en la cantidad menor. Exactamente. Entonces, considerando otra vez la cantidad de tráfico y de turistas que hemos tenido. Luego vienen otros dos momentos que son los días más fuertes en cuanto a eventos religiosos se refiere. Viernes Santo, sábado, pues obviamente todos sabemos que la Semana Santa realmente termina el domingo en la madrugada, ¿verdad? Que es cuando concluyen en la mayoría de parroquias o iglesias, que concluye la vigilia pascual, y en ese momento ya pues todo el mundo se retira a sus casas. Entonces, igual han estado presentes los equipos trabajando, dando seguridad, todo el Sistema Nacional de Protección Civil, y en cuanto a tráfico o accidentabilidad vial o a transitabilidad no ha sido la excepción, ¿verdad? Ok, señor, en todos estos días, miércoles, jueves, viernes, sábado y ayer domingo, el día pico de accidentes que se tuvo, de incidentes en carreteras. Fue el día sábado. Fue el día, podríamos hablar de 2 días pico. El miércoles me parece, exactamente, por eso ya decía yo, en esos momentos es importante mencionarle a la población que seamos muy comedidos, ¿verdad? Seamos muy comedidos. Debo decirle que, por ejemplo, y creo que es importante mencionarle, debo decirle que las causas principales de siniestros viales han sido básicamente la distracción del conductor, invadir el carril y no guardar la distancia reglamentaria. Entonces, esos picos que se han tenido indudablemente están relacionados con los días con mayor tráfico, podríamos decir, los días que todo el mundo decidió irse a la playa, que fueron viernes, sábado y domingo, y el día miércoles, pues que todo el mundo ya salió de vacación y decidieron irse al interior del país o a visitar algún... Otro momento intenso es también cuando la gente regresa. Claro, el día... Sí, por supuesto. Y en todo caso, algunos hoy lunes todavía. Sí. Bueno, los que por ejemplo entran a trabajar hasta mañana, seguramente que algunos deciden venirse hoy por la mañana, al mediodía o por la tarde. Entonces, ese básicamente es el cuarto momento, ¿verdad? En el que nosotros disponemos. Por eso decía, aunque el plan cierra oficialmente a las 0 horas, hay algunas cosas que continúan en su operatividad ya como parte del día a día de todas las instituciones, ¿verdad? Muy bien. Esto es entre accidentes de tránsito. Naturalmente las vacaciones implica más, y como usted lo señalaba en un inicio, las procesiones, las celebraciones religiosas, sí. Ha habido, me imagino, niños que se extraviaron en algún instante, sí, o personas desmayadas que estaban pendientes de los cuerpos de socorro en el lugar. Se tuvo, sobre todo en el centro histórico, tuvimos en algún momento algunos niños extraviados, pero fue una cosa muy, pero muy pasajera. Otra de las, diría yo, de las cosas por las que también me gustaría felicitar a todas las personas que decidieron visitar el centro histórico, nosotros veníamos, toda la semana, veníamos recomendando que si van a llevar menores de edad,
no solamente estuvieran muy pendientes de ellos, sino que se ocuparan de poner una tarjetita en una de las bolsas, y mire que ha funcionado increíblemente. Sí, ha funcionado increíblemente, ingeniero. Y no fueron tampoco la gran cantidad de casos. De hecho, el día viernes, que digamos es el día más importante en cuanto a la celebración religiosa por la connotación que tiene el Santo Entierro, realmente casos de niños extraviados no pasaron de 10, ¿verdad? No fueron ni siquiera, no llegaron ni siquiera a 10, realmente fueron 7 y fueron extravíos muy, pero muy pasajeros, ¿verdad? De corta duración. Incluso algunos niños decían, mire, aquí tengo esto. Me lo dieron mis papás. Me lo dieron mis papás. Entonces, creo que ese es un dato muy importante. Y tampoco es que fueron, que los papás iban hasta en la punta de la procesión y el niño se había quedado. No, fue una cosa de que el niño se quedó viendo la alfombra. Los papás habían caminado, qué sé yo, ni siquiera 10, 15 metros. Así es que creo que es importante, como le decía, ingeniero, felicitar a las personas, a los feligreses que se han tomado el tiempo de ocuparse en la seguridad de sus hijos, acatar esas recomendaciones, los adultos mayores. Otro dato que también me gustaría mencionar es que los casos de insolación, hay que recordar que el día jueves y el día viernes se tienen dos procesiones muy importantes en el mediodía, que es la procesión del silencio y el Vía Crucis, ¿verdad? También quisiera reconocer que ha habido una participación muy importante de instituciones como las comisiones departamentales y municipales de protección civil. Veíamos ahí a las señoras gobernadoras y señores gobernadores que en su calidad de presidentes y presidentas de comisiones departamentales de protección civil se abocaron a esos eventos, estuvieron proveyendo hidratación a las personas, y eso ha incidido en que los casos, nosotros le llamamos golpe de calor, en términos técnicos es una insolación, ¿verdad? Han sido mucho menores. Entonces, insisto, creo que ha sido un trabajo muy importante de todas las instituciones involucradas en el Sistema Nacional de Protección Civil. Muy bien, y no únicamente en el área metropolitana, el centro histórico, vimos una de las alfombras increíbles. Sí, La longitud de la misma, sí. Y qué bien hecha estaba. Pero también Sonsonate se caracteriza por definitivamente. La procesión. Sí, yo creo, sin temor a equivocarme, ingeniero, Sonsonate es una de los ícono del país. Ícono del país, que se celebra, diría yo, bueno, creo que es el único distrito ahora del país que tiene esa hermandad, que está reconocida, tienen hasta su personería jurídica y todo, la hermandad de los que se ocupan de cargar, de hacerle, bueno, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, la función que ejecuta cada uno de los miembros de esa hermandad, que no solamente son los que cargan las urnas, ¿verdad? O las imágenes, sino que hay otros colaboradores, etcétera. Entonces, tuvo un lleno increíble, o mejor dicho, tuvo una afluencia increíble. A eso se le suma Izalco también, ¿verdad? Si quisiéramos hablar del top 5 de afluencia de feligreses, yo diría que el número 1, sin temor a equivocarme, es Sonsonate, le sigue Izalco, luego Armenia, el centro histórico, San Vicente también, y Cojutepeque, ¿verdad? Cojutepeque, en ese orden, sin temor a... Izalco, Armenia, San Salvador. San Salvador, ¿verdad? Entonces, ahora, en San Salvador hay un dato que también me gustaría, digamos que no está tan, o mejor dicho, no está relacionado única y exclusivamente a los actos religiosos, sino que también, obviamente, el carácter turístico que ahora ha adquirido el centro histórico hace que muchas personas, por ejemplo, jueves, viernes, sábado y domingo, no solamente llegaran por los eventos religiosos, sino porque querían visitar el Palacio Nacional, porque querían visitar la Vinaes, porque querían visitar cada una de las plazas. Entonces, indudablemente eso ha hecho
tener una afluencia de turistas muy, pero muy importante. Estoy seguro que ahora que la señora ministra de Turismo dé los datos, tendremos cosas muy buenas que mencionar y nos va a sorprender, digamos, el orden del top 5 de cuáles fueron los lugares más frecuentados por los turistas en esta vacación. Un total de 100,000 personas, incluso en algún momento, ingeniero, podríamos hablar de mucho más, considerando que en viernes, sábado y domingo se redoblaron esfuerzos en materia de atención prehospitalaria, en materia de rescate, no solamente acuático, sino rescate en montaña. La Cruz Roja sobre todo se ha unido mucho al trabajo que hemos estado realizando en el Cerro Chinchontepec. Entonces creo que es importante denotar la expertise que ellos tienen en materia de rescate en montaña. Así es que debo decir que han sido 100,000 personas, 100,000 talentos humanos de diferentes instituciones. Solamente el ministerio, o mejor dicho, el Sistema Integrado de Salud ha hecho un aporte a esta operatividad de más de 20,000 talentos humanos, ¿verdad? A eso le podemos sumar todo el despliegue territorial que tiene la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, el Cuerpo de Bomberos, la Dirección General de Protección Civil, que no solamente tiene personal operativo. De repente hay cosas que no son muy notorias en la operatividad, pero nosotros como Dirección General de Protección Civil tenemos un equipo de talentos humanos cuyo nombre son delegados regionales o territoriales de protección civil, que son básicamente los que trabajan de la mano con alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, para constituir los operativos en sus escenarios particulares, ¿verdad? En el caso de los departamentos que tienen costa, que pues, básicamente desde La Unión hasta Huachapán, ¿verdad? Tienen ellos sus propios planes particulares. En el caso, por ejemplo, de Sonsonate, establecer todo lo necesario operativamente hablando o tener la listeza operacional para dar atención no solamente a la Ruta de las Flores, que es una de las rutas muy visitadas en estos días, sino los eventos religiosos, y luego pensar en la costa sonsonateca, pues requiere de toda una planificación que, debo decirlo, no se hizo una semana antes de la vacación, ¿verdad? Nosotros tuvimos, mejor dicho, listo este plan un mes antes de empezar la operatividad. Claro. Y eso debo decir que es parte del trabajo que hacen nuestros compañeros delegados territoriales de Protección Civil, distribuidos en todos los municipios y en todos los departamentos. Así es que 100,000 personas. Muy bien. Sí. Solo para dejar este tema finiquitado y pasar a lo que se nos viene de aquí en los próximos días, director, recuérdenme las cifras y las ponemos así subrayadas. El total de personas fallecidas asciende a... El total de personas fallecidas en cuanto a accidentes de tránsito fueron 28. En cuanto a fallecidos por inmersión fueron 7. 0 fallecidos en costa salvadoreña, ninguna playa privada, ninguna playa pública. No tenemos desaparecidos tampoco, que en la mayoría de los casos una persona que fue arrastrada y se considera desaparecida, lamentablemente 3, 4 horas después ya pensamos en que pudo haber fallecido, ¿verdad? Entonces, de 35 personas fallecidas. Dato curioso, como ya le comentaba, 74 personas que fueron rescatadas en montaña. Una persona extraviada, así es, una persona extraviada que todavía se sigue la operatividad, es en el Cerro Chinchontepec, el profesor Enrique, y dispositivos que tuvimos en concentraciones masivas que tuvieron que ver con actos religiosos, conciertos, fueron 50 dispositivos para que, pues, yo digo, la población tenga una idea de cuánto ha sido la operatividad. La magnitud de la operación. Detenidos por conducción peligrosa fueron 50, 48 hombres,
2 mujeres. Otro dato muy importante que hay que mencionar. En algunos casos o en periodos vacacionales anteriores, la cantidad de mujeres era mayor. Hoy ha sido muy mínima considerando que fueron 48 hombres y apenas 2 mujeres, ¿verdad? Algunos de ellos con niveles bien altos. Algunos de ellos con niveles muy altos. Pero definitivamente creo que se ha logrado mucho, la reforma ha impactado mucho. Esperamos que todos de verdad en algún momento caigamos a cuenta de que manejar en estado de ebriedad no es un buen negocio, ¿verdad? No es un buen negocio. Entonces, si lo queremos mencionar de esa manera, no es un buen negocio. Y muchas de las personas que fueron detenidas por conducción peligrosa todavía están detenidos en ese momento. Sí, definitivamente, sobre todo las del sábado, considerando que al menos son 72 horas para que sea la audiencia inicial, ¿verdad? Entonces, definitivamente algunos de ellos siguen detenidos, otros probablemente ya pudieron haber salido, los que empezaron allá por el lunes o martes, ¿verdad? Pero tienen la licencia suspendida. Claro, que les ha caído. Definitivamente, y por eso decía yo que no es buen negocio. Si a eso le sumamos todas las costas procesales, ¿verdad? La grúa, el abogado, porque sí o sí, pues tuvo alguien que representarlo, ¿verdad? El abogado, la multa, y así sucesivamente, pues no es buen negocio. Yo creo que opciones para no infringir esa normativa hay suficientes, ingeniero. Opciones para llegar, de partir en un restaurante, tomarse las que quieran, ¿verdad? Porque hay que denotar que no hay prohibición de alcohol. La prohibición es manejar en estado de ebriedad o conducir, exactamente. Entonces, opciones hay suficientes. Ahora hay cualquier cantidad de taxis, ¿verdad?, que lo pueden llevar de forma segura. Hay algunos restaurantes que incluso ahora ofrecen el servicio, le dicen, no, mírenlo, por un costo adicional lo vamos a dejar hasta su casa de forma segura. Entonces, el que quiere infringir la normativa la infringe porque de verdad quiere hacerlo, ¿verdad? Muy bien. Tenemos que pasar al tema de las lluvias. Hemos tenido algunas y antes de entrar en detalle de lo que podemos esperar para los próximos meses, director, hubo una lluvia a inicios de este mes de abril, si mal no recuerdo, que fue poca, en realidad sí. No fue intensa, no hubo vientos tampoco intensos y de repente tuvimos un montón de árboles en ese periodo corto que se habían caído incluso postes. Sí. Y accidentes de tránsito. Sí, eso yo diría que han sucedido varios hechos que nos llaman mucho la atención. El tema de los árboles caídos, hay que denotar que si la lluvia se concentra en un poco específico, independientemente si no alcanzó un nivel de escorrentía tan crítico como para, por A o B motivo se cayó el árbol, probablemente, y en algunos casos, fíjese, ingeniero, que hemos comprobado que lo que sucedió fue que por alguna obra de construcción o por alguna obra, qué sé yo, que tiene que ver con mejoras en alguna vivienda, habían socavado la base del árbol y eso provocó que se cayera, ¿verdad? Entonces, eso podría ser una de las razones. Sin embargo, quiero comentarle que nosotros empezamos desde ya hace buen rato, específicamente desde hace 2 meses, justamente pensando en este tipo de situaciones, empezamos con el plan de mitigación de riesgos, que justamente tiene que ver con el descopado de árboles, bajarle carga a los árboles, no esperar que lleguen. Yo creo que nuestro país en tema, y usted que es especialista en el tema no me dejará mentir, al inicio de la temporada lluviosa es cuando tenemos mayor presencia de lluvias convectivas, que vienen acompañadas sí o sí de ráfagas de viento que son críticas. Entonces, lo que estamos previendo es que al inicio de esta temporada no tengamos muchos árboles caídos, no tengamos hechos lamentables, pues que como en algunos casos ha sucedido, que cae un árbol, la persona va manejando, cae el árbol, se accidenta y en algunos casos hasta hemos tenido fallecidos. Estamos previendo ese tipo de situaciones, nos llama mucho la atención, igual que a usted, pues, y estamos enfocándonos en esos lugares donde sabemos que son como muy críticos y estamos hablando de pues, la cadena montañosa, que es donde se suelen tener las ráfagas de viento más críticas, ¿verdad? Exactamente. La gran pregunta de todo el mundo es ¿cuándo inicia la temporada de lluvias?
o cuándo se establece, porque son dos periodos. Sí, claro. Uno, el inicio, que podría ser la transición de la época seca a la época lluviosa, que cualquiera pudiese decir va a ser esta semana, Sí. lo cual no significa que ya inicie el invierno como tal. Informaciones que ha dado el mismo ministro de Medio Ambiente indican de que en todo caso estaríamos hablando de finales de mayo o en junio, Sí. para tener el establecimiento de la época lluviosa como tal. Eso es lo último que se sabe, ¿no? Exactamente, esa es la última información. Hay que denotar pues que nuestra fuente oficial de información científica es la Dirección de Observatorio de Amenazas. Eso es lo último, esa es la última información oficial que ahora tenemos. Nosotros no estamos como sistema de protección civil, y obviamente ellos son parte del sistema de protección civil, asumimos o acatamos esa información o la analizamos, y en función de eso estamos ya, como le comentaba, ejecutando algunas obras de mitigación que en algunos casos incluyen no solamente digamos, limpieza de quebradas, sino perfilado de taludes también. Es un trabajo muy completo. Hay que mencionar que no solamente, ahora por ejemplo, tenemos recursos o talentos humanos del cuerpo de bomberos, equipos tácticos, gestores territoriales, sino que también se han sumado dos de las mayores empresas de distribución eléctrica en el país, del sur, AES y CAES, considerando que, por ejemplo, cada árbol caído que se pasa llevando cualquier cantidad de cables también Son costos y trabajo para ellos. exactamente, son costos adicionales para ellos. Estamos haciendo un trabajo articulado con ellos muy, pero muy importante, que nos está, digamos, funcionando en dos casos muy, muy particulares. Número uno, obviamente tenemos con ellos toda una operatividad, toda una serie de recursos que tienen que ver con el descopado de árboles que inciden mucho en la distribución de la energía eléctrica cuando se caen. Y por otro lado, lo estamos haciendo de forma segura, considerando que se han tenido algunos casos, no en nuestro personal, sino con personas que, dueños de algunas viviendas, dicen, voy a quitar esta rama, no se percata de que las líneas están catastróficos. Entonces estamos haciéndolo de esa forma. También se ha sumado Andrés, que es la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, ¿verdad? Y ahora mismo en el interior del país tenemos todo un trabajo que se está haciendo. Ya tenemos identificados nuevas zonas o nuevos lugares donde se podrían habilitar albergues. Tenemos para este año 2025 una proyección en cuanto a cantidad de albergues se refiere, incrementar el número que teníamos en este año. 170 fueron el año pasado, en el 2024. Estamos pensando en el 2025 en preequipar más albergues a fin de que las personas tengan más opciones a dónde evacuar. Estamos pensando ya, independientemente de la información que hasta hoy tenemos, ¿verdad? El plan invernal lo empezamos a trabajar con la evaluación del año anterior, ¿verdad? Entonces, no esperamos no esperamos estar a las puertas del nuevo periodo invernal o del nuevo periodo lluvioso para empezar en lo que nos podría. Exactamente. Muy bien, antes de ir a la última pausa comercial, Chochi nos escribe: en la comunidad de la urbanización Lourdes, Protección Civil hizo una evaluación para talar un árbol que está afectando una casa, y dicho árbol toca un cable primario de electricidad. Sí. Ella menciona en posteriores tweets de que llamó porque le sugirieron que se llamara a la empresa distribuidora de energía eléctrica, sí, que llamó, le dio el detalle y que no han llegado aún. ¿Que se insiste con ustedes o insiste con quién? Ahora mismo tomamos nota, en este mismo momento tomamos nota y Urbanización Lourdes, y no dude que en el transcurso de esta semana va a ser atendido el árbol. La verdad es que es parte del trabajo que estamos haciendo a fin de considerar que ese tipo de acciones se tienen que realizar previo a la llegada exactamente. Bien, vamos a la última pausa comercial. En agosto, septiembre. Definitivamente. Hay que ver qué sucede. Sí, claro, por eso es importante. Quiero comentarle, ingeniero, que una de las acciones que nosotros
convertimos, digamos, como el día a día, una vez inicia el periodo lluvioso en nuestro país, es que participamos como invitados en básicamente un coloquio técnico que se tiene todos los días en el Observatorio de Amenazas, en el que no solamente vemos en el día a día las condiciones hidrometeorológicas, sino incluso hemos llegado, cuando tenemos los fenómenos de mareas vivas, ¿verdad?, hasta oceanográficas. Entonces, dato muy importante para nosotros esta información que nos permite hacer ajustes en el plan, identificar cuáles son los escenarios que podrían tener o en los que podríamos tener mayor incidencia del periodo lluvioso. Si bien es cierto, nosotros sabemos que hay escenarios ya muy específicos. En el caso de las inundaciones de planicie, ya sabemos que sí o sí toda la zona costera, ¿verdad? En el caso de movimientos de ladera o movimientos en masa, ya sabemos que toda la zona de la cordillera, la cadena volcánica. En el caso de inundaciones urbanas, pues ahora mismo ya no solamente es la zona sur de San Salvador, sino que también un poco la zona occidental de Santa Ana. Entonces, en función de eso, nosotros tenemos ya toda una operatividad dispuesta. Estamos trabajando en todas aquellas quebradas, sobre todo las quebradas conocidas como quebradas de invierno, que sabemos que es en el periodo lluvioso donde tienden a colectar mucha más agua de la que ahora pudieran tener o su caudal aumenta. En algunos casos, aunque no tiene, o mejor dicho, tiene cero caudal, la humedad no se quita totalmente. Eso provoca que la maleza crezca aún en el periodo seco. Entonces, ¿por qué estamos enfocados en quitar toda esa maleza? Porque hemos venido comprobando que en las primeras tormentas, las primeras crecidas arrancan toda esa maleza, generan un taponamiento, consecuentemente eso termina generando inundaciones. Así es que estamos enfocados en eso. Hoy por hoy estamos muy a la expectativa. De hecho, recientemente se realizó aquí la reunión de la OMM, ¿verdad?, de la Organización Mundial Meteorológica. En función de eso, el Ministerio de Medio Ambiente hizo su evaluación, hicieron su análisis, ya fue presentado. Nosotros pues estamos muy a la expectativa de nueva información y obviamente en la medida que vaya llegando vamos a ir también considerando algunas acciones operativas en el territorio. Naturalmente, y cada uno puede ser parte de este esfuerzo, visualizando cuál es el peligro que puede tener en cada vivienda, en cada lugar por el que circula, y sobre todo también no tirar la basura a la calle. Totalmente. Recogida por las lluvias en los tragantes, que es donde empiezan las inundaciones en varios puntos. Eso, ingeniero, es una de las acciones, diría yo, más insanas que podríamos tener como humanidad nosotros, ¿verdad? Podríamos pasar, le cuento, el resto de la mañana contándole todas las cosas que encontramos en los tragantes y en las quebradas, ¿verdad? Más allá de eso, ahora quisiera reiterar en la recomendación que usted hacía, tener mucho cuidado con la disposición final de los residuos sólidos, pero también hay un dato muy importante. Si hay que revisar canales, si hay en nuestras viviendas, este es el momento, ¿verdad? Y tome las consideraciones del caso también, no se suba al techo, exactamente. no sabe o está ya avanzado. Exactamente. Pero sí, es el momento para terminar de revisar cómo está todo en la casa. Exactamente. Director, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Al contrario, ingeniero, gracias a usted por la oportunidad y gracias al público pues que nos ha estado sintonizando, ¿verdad? Datos finales y consolidados este mediodía. Este mediodía en la conferencia hacemos el cierre oficial de la operatividad Plan Verano 2025 y obviamente pues se estará actualizando los datos que ahora mismo hemos compartido. Se le agradece su tiempo. A usted. En el mejor de los días. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.